La transformación de Lola, la tortuga sabia que enseñó a vencer la ansiedad. Era una mañana radiante en el bosque, cuando Lola, una tortuga de tierra de aproximadamente 50 años, emergió lentamente de su cueva, situada al pie de un imponente roble. Con parsimonia, estiró sus cortas patas y su largo cuello, desperezándose mientras un bostezo profundo escapaba de su boca. «Qué hermosa mañana para dar un paseo antes del desayuno», pensó, disfrutando del cálido sol que iluminaba su caparazón. El hogar de Lola era un apacible estanque en el corazón del bosque, rodeado de árboles frondosos y densa vegetación. La quietud del lugar siempre le proporcionaba la paz que necesitaba, un entorno perfecto para una tortuga tranquila y reflexiva como ella. Con su paso pausado, comenzó a caminar alrededor del estanque, deleitándose con el paisaje que la rodeaba. En su recorrido, saludaba amablemente a los animales que encontraba en su camino, muchos de los cuales también habían despertado temprano para disfrutar de la mañana. No tardó en encontrarse con Ardilla, que estaba afanada buscando nueces en el suelo. «Buen día, Ardilla. ¿Buscando provisiones para el invierno?», preguntó Lola, viendo cómo su pequeña amiga recogía frutos con una mezcla de prisa y nerviosismo. «Sí, el invierno se acerca y no quiero quedarme sin comida cuando todo esté congelado», respondió Ardilla, sin detenerse, frotando sus diminutas manos con ansiedad. Con su característica calma, Lola sonrió y dijo: «No te preocupes, amiga. Aún hay tiempo suficiente para reunir alimento. Es mejor disfrutar del momento». Las palabras de Lola calmaron a Ardilla, quien se detuvo, respiró profundamente y le dedicó una sonrisa de gratitud antes de volver a sus tareas, pero con un ritmo más relajado. Lola continuó su camino, disfrutando del silencio interrumpido solo por los sonidos naturales del bosque, cuando de repente escuchó risas infantiles a lo lejos. Eran niños del pueblo que solían ir al lago a jugar. Con su natural curiosidad, Lola decidió acercarse un poco, siempre cautelosa, para observarlos desde la distancia. Los 5 niños, 3 niñas y 2 niños, con edades que parecían oscilar entre los 6 y los 9 años, corrían y reían, persiguiendo mariposas y chapoteando las aguas poco profundas del estanque. Lola observaba con una sonrisa en su rostro, recordando los días de su juventud cuando solía nadar horas en esas mismas aguas, ahora tranquilas y refrescantes. De repente, uno de los niños, llamado Matt, corrió hacia sus amigos con emoción en los ojos. «¡Miren lo que encontré! ¡Una tortuga!», exclamó con orgullo, sosteniendo algo en sus manos. Lola se dio cuenta de que hablaban de ella. Antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo la levantaban. El niño la sujetaba con torpeza, dándole vueltas para mostrar su caparazón y su cabeza a los demás. «Cuidado, por favor. No soy un juguete», pensó Lola, asustada. Pero no podía hacer más que esconder su cabeza dentro de su caparazón, esperando que la soltaran pronto. «Yo también la quiero cargar», exclamó una niña llamada Emily, y Lola sintió como las manos de Matt la pasaban bruscamente a su amiga. Con cada movimiento, la tortuga sentía más y más nerviosismo. Detestaba que la levantaran sin su consentimiento, y menos con tanta brusquedad. «Tranquila, Lola. Respira. Recuerda lo que te enseñó el monje de la montaña», se repetía a sí misma, intentando calmarse mientras comenzaba a recitar en su mente su mantra especial para serenarse. Pero el caos continuaba. Los otros niños también querían sostenerla, y entre gritos y empujones, Lola sintió como su mundo giraba descontroladamente. Mareada y asustada, apenas podía pensar con claridad. De repente, en medio del bullicio, Matt la tomó de nuevo, y antes de que pudiera hacer algo, la lanzó por los aires. «¡Miren cómo vuela!», gritó el niño entre risas. El aire silbó alrededor de Lola mientras volaba sin control. Su pequeño cuerpo aterrizó violentamente entre unos matorrales. Aunque milagrosamente no se había hecho daño, el impacto fue un choque para sus sentidos. Los niños corrieron tras ella, pero al no encontrarla rápidamente, pronto perdieron interés y siguieron jugando. Lola, por su parte, permaneció inmóvil entre los arbustos. Estaba en estado de shock. Su respiración era agitada, su corazón latía con fuerza y sentía un pánico que nunca antes había experimentado. Miró a su alrededor. No reconocía esa parte del bosque. Estaba lejos, muy lejos de su querido estanque. «¿Cómo voy a regresar?», pensó, mientras un nudo de angustia crecía en su garganta. Pensó en su cueva, en sus amigos animales, en el estanque que tanto amaba.
El miedo la paralizó por completo. Incapaz de moverse, se acurrucó en su caparazón y comenzó a sollozar. Las horas pasaron, pero Lola seguía congelada por el pánico. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos catastróficos. Quería pedir ayuda, pero no encontraba fuerzas. Estaba completamente sola, en un rincón desconocido del bosque, sin saber cómo regresar a su hogar. Después de varias horas, Lola logró calmar su llanto, aunque la ansiedad y la angustia aún resonaban intensamente en su interior. La pobre tortuga no podía despejar de su mente la inquietante idea de si alguna vez lograría regresar a su tranquilo y amado estanque o si perecería en aquel lugar, atrapada en el miedo y la incertidumbre. Las enseñanzas espirituales que había aprendido a lo largo de sus años parecían esfumarse frente al abrumador pánico. Después de lo que le pareció una eternidad de lágrimas, decidió que no podía quedarse entre los matorrales para siempre. De alguna forma, tenía que intentar regresar a su hogar. Con dificultad, Lola se puso de pie, sintiéndose débil y mareada, mientras la ansiedad persistía como una nube opresiva sobre ella. Miró a su alrededor, pero no reconocía nada en el espeso follaje ni los enormes árboles que la rodeaban. El bosque, que antes le resultaba tan familiar y acogedor, ahora se le presentaba como un laberinto impenetrable. Ni siquiera estaba segura en qué dirección se encontraba su querido estanque. A pesar de su confusión, reunió valor y comenzó a preguntar a los animales que encontraba en su camino. Se topó primero con un mapache que estaba hurgando en un tronco podrido, buscando insectos. «Discúlpame», le dijo Lola con voz temblorosa, «¿podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque? Necesito regresar a mi hogar». El mapache la miró brevemente y respondió, sin apartar su atención de su búsqueda, «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy por esos lados. No sé dónde queda tu charco. Déjame seguir con mi comida en paz». La respuesta fría y despreocupada del mapache dejó a Lola más consternada. Continuó su camino, con los ojos llenos de lágrimas. La incertidumbre y el miedo crecían con cada paso que daba, preguntándose si alguien podría ayudarla. Más adelante, vio a una familia de tejones que jugaba alegremente entre ellos. Con timidez, Lola se acercó y, entre sollozos, les preguntó, «Disculpen, ¿saben cómo puedo regresar al estanque? Unos niños me alejaron de mi hogar y estoy perdida». El padre tejón la miró con indiferencia y respondió, «¿El estanque, dices? Nosotros no vamos por esos lugares del bosque. No queremos problemas con esos niños de dos patas. Buena suerte encontrando tu camino». Luego, se marchó junto a su familia, dejándola aún más abatida. Lola no podía creer que nadie estuviera dispuesto a ayudarla. Siguió arrastrándose con paso pesado, cada vez más agotada y desesperanzada. Parecía que los animales del bosque temían tanto a los humanos que preferían no involucrarse, o simplemente no les importaba su situación. A lo lejos, divisó a un majestuoso venado. «Él luce sabio y bondadoso, tal vez me ayude», pensó Lola con una chispa de esperanza. Reuniendo sus últimas fuerzas, se acercó al ciervo y le rogó, «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes». El venado, con su imponente figura, la miró desde las alturas con compasión. «Pequeña tortuga, entiendo tu situación, pero mis patas no me permiten ir a ese lado del bosque con frecuencia. No conozco la ruta hacia el estanque que mencionas». Lola sintió que su última esperanza se desvanecía. «¿Podría, al menos, llevarme en su cornamenta hacia allí?» «Usted es muy rápido», suplicó, al borde del llanto nuevamente. El venado sacudió la cabeza con tristeza. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan de esa manera. Sin embargo, te doy un consejo, sigue siempre el camino hacia donde sale el sol cada mañana. Si sigues en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», dijo con gentileza, antes de retirarse con su andar grácil. Aunque el consejo del venado era sabio, Lola se sentía cada vez más abrumada. La ansiedad amenazaba con desbordarse, y pronto empezó a hiperventilar mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su caparazón le parecía más pesado que nunca, y la sensación de que el bosque no tenía fin la aplastaba. Sabía que si no encontraba una salida pronto, su miedo acabaría por consumirla. El miedo la paralizó por completo. Incapaz de moverse, se acurrucó en su caparazón y comenzó a sollozar.
Las horas pasaron, pero Lola seguía congelada por el pánico. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos catastróficos. Quería pedir ayuda, pero no encontraba fuerzas. Estaba completamente sola, en un rincón desconocido del bosque, sin saber cómo regresar a su hogar. Después de varias horas, Lola logró calmar su llanto, aunque la ansiedad y la angustia aún resonaban intensamente en su interior. La pobre tortuga no podía despejar de su mente la inquietante idea de si alguna vez lograría regresar a su tranquilo y amado estanque o si perecería en aquel lugar, atrapada en el miedo y la incertidumbre. Las enseñanzas espirituales que había aprendido a lo largo de sus años parecían esfumarse frente al abrumador pánico. Después de lo que le pareció una eternidad de lágrimas, decidió que no podía quedarse entre los matorrales para siempre. De alguna forma, tenía que intentar regresar a su hogar. Con dificultad, Lola se puso de pie, sintiéndose débil y mareada, mientras la ansiedad persistía como una nube opresiva sobre ella. Miró a su alrededor, pero no reconocía nada en el espeso follaje ni los enormes árboles que la rodeaban. El bosque, que antes le resultaba tan familiar y acogedor, ahora se le presentaba como un laberinto impenetrable. Ni siquiera estaba segura en qué dirección se encontraba su querido estanque. A pesar de su confusión, reunió valor y comenzó a preguntar a los animales que encontraba en su camino. Se topó primero con un mapache que estaba hurgando en un tronco podrido, buscando insectos. «Discúlpame», le dijo Lola con voz temblorosa, «¿podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque? Necesito regresar a mi hogar». El mapache la miró brevemente y respondió, sin apartar su atención de su búsqueda, «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy por esos lados. No sé dónde queda tu charco. Déjame seguir con mi comida en paz». La respuesta fría y despreocupada del mapache dejó a Lola más consternada. Continuó su camino, con los ojos llenos de lágrimas. La incertidumbre y el miedo crecían con cada paso que daba, preguntándose si alguien podría ayudarla. Más adelante, vio a una familia de tejones que jugaba alegremente entre ellos. Con timidez, Lola se acercó y, entre sollozos, les preguntó, «Disculpen, ¿saben cómo puedo regresar al estanque? Unos niños me alejaron de mi hogar y estoy perdida». El padre tejón la miró con indiferencia y respondió, «¿El estanque, dices? Nosotros no vamos por esos lugares del bosque. No queremos problemas con esos niños de dos patas. Buena suerte encontrando tu camino». Luego, se marchó junto a su familia, dejándola aún más abatida. Lola no podía creer que nadie estuviera dispuesto a ayudarla. Siguió arrastrándose con paso pesado, cada vez más agotada y desesperanzada. Parecía que los animales del bosque temían tanto a los humanos que preferían no involucrarse, o simplemente no les importaba su situación. A lo lejos, divisó a un majestuoso venado. «Él luce sabio y bondadoso, tal vez me ayude», pensó Lola con una chispa de esperanza. Reuniendo sus últimas fuerzas, se acercó al ciervo y le rogó, «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes». El venado, con su imponente figura, la miró desde las alturas con compasión. «Pequeña tortuga, entiendo tu situación, pero mis patas no me permiten ir a ese lado del bosque con frecuencia. No conozco la ruta hacia el estanque que mencionas». Lola sintió que su última esperanza se desvanecía. «¿Podría, al menos, llevarme en su cornamenta hacia allí?» «Usted es muy rápido», suplicó, al borde del llanto nuevamente. El venado sacudió la cabeza con tristeza. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan de esa manera. Sin embargo, te doy un consejo, sigue siempre el camino hacia donde sale el sol cada mañana. Si sigues en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», dijo con gentileza, antes de retirarse con su andar grácil. Aunque el consejo del venado era sabio, Lola se sentía cada vez más abrumada. La ansiedad amenazaba con desbordarse, y pronto empezó a hiperventilar mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su caparazón le parecía más pesado que nunca, y la sensación de que el bosque no tenía fin la aplastaba. Sabía que si no encontraba una salida pronto, su miedo acabaría por consumirla. El miedo la paralizó por completo. Incapaz de moverse, se acurrucó en su caparazón y comenzó a sollozar. Las horas pasaron, pero Lola seguía congelada por el pánico.
Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos catastróficos. Quería pedir ayuda, pero no encontraba fuerzas. Estaba completamente sola, en un rincón desconocido del bosque, sin saber cómo regresar a su hogar. Después de varias horas, Lola logró calmar su llanto, aunque la ansiedad y la angustia aún resonaban intensamente en su interior. La pobre tortuga no podía despejar de su mente la inquietante idea de si alguna vez lograría regresar a su tranquilo y amado estanque o si perecería en aquel lugar, atrapada en el miedo y la incertidumbre. Las enseñanzas espirituales que había aprendido a lo largo de sus años parecían esfumarse frente al abrumador pánico. Después de lo que le pareció una eternidad de lágrimas, decidió que no podía quedarse entre los matorrales para siempre. De alguna forma, tenía que intentar regresar a su hogar. Con dificultad, Lola se puso de pie, sintiéndose débil y mareada, mientras la ansiedad persistía como una nube opresiva sobre ella. Miró a su alrededor, pero no reconocía nada en el espeso follaje ni los enormes árboles que la rodeaban. El bosque, que antes le resultaba tan familiar y acogedor, ahora se le presentaba como un laberinto impenetrable. Ni siquiera estaba segura en qué dirección se encontraba su querido estanque. A pesar de su confusión, reunió valor y comenzó a preguntar a los animales que encontraba en su camino. Se topó primero con un mapache que estaba hurgando en un tronco podrido, buscando insectos. «Discúlpame», le dijo Lola con voz temblorosa, «¿podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque? Necesito regresar a mi hogar». El mapache la miró brevemente y respondió, sin apartar su atención de su búsqueda, «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy por esos lados. No sé dónde queda tu charco. Déjame seguir con mi comida en paz». La respuesta fría y despreocupada del mapache dejó a Lola más consternada. Continuó su camino, con los ojos llenos de lágrimas. La incertidumbre y el miedo crecían con cada paso que daba, preguntándose si alguien podría ayudarla. Más adelante, vio a una familia de tejones que jugaba alegremente entre ellos. Con timidez, Lola se acercó y, entre sollozos, les preguntó, «Disculpen, ¿saben cómo puedo regresar al estanque? Unos niños me alejaron de mi hogar y estoy perdida». El padre tejón la miró con indiferencia y respondió, «¿El estanque, dices? Nosotros no vamos por esos lugares del bosque. No queremos problemas con esos niños de dos patas. Buena suerte encontrando tu camino». Luego, se marchó junto a su familia, dejándola aún más abatida. Lola no podía creer que nadie estuviera dispuesto a ayudarla. Siguió arrastrándose con paso pesado, cada vez más agotada y desesperanzada. Parecía que los animales del bosque temían tanto a los humanos que preferían no involucrarse, o simplemente no les importaba su situación. A lo lejos, divisó a un majestuoso venado. «Él luce sabio y bondadoso, tal vez me ayude», pensó Lola con una chispa de esperanza. Reuniendo sus últimas fuerzas, se acercó al ciervo y le rogó, «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes». El venado, con su imponente figura, la miró desde las alturas con compasión. «Pequeña tortuga, entiendo tu situación, pero mis patas no me permiten ir a ese lado del bosque con frecuencia. No conozco la ruta hacia el estanque que mencionas». Lola sintió que su última esperanza se desvanecía. «¿Podría, al menos, llevarme en su cornamenta hacia allí?» «Usted es muy rápido», suplicó, al borde del llanto nuevamente. El venado sacudió la cabeza con tristeza. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan de esa manera. Sin embargo, te doy un consejo, sigue siempre el camino hacia donde sale el sol cada mañana. Si sigues en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», dijo con gentileza, antes de retirarse con su andar grácil. Aunque el consejo del venado era sabio, Lola se sentía cada vez más abrumada. La ansiedad amenazaba con desbordarse, y pronto empezó a hiperventilar mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su caparazón le parecía más pesado que nunca, y la sensación de que el bosque no tenía fin la aplastaba. Sabía que si no encontraba una salida pronto, su miedo acabaría por consumirla. Con el paso del tiempo, Lola comenzó a sentirse más tranquila y optimista. Incluso se aventuraba a salir de la cabaña para dar pequeños paseos por el bosque, siempre regresando con confianza, guiada por las técnicas de concentración que había aprendido. Aunque aún extrañaba su hogar, la tortuga se sentía más fuerte, y sabía que,
cuando llegara el momento, estaría lista para regresar, no solo físicamente, sino con una mente y corazón en paz. Con los ojos llenos de desesperanza, continuó arrastrándose lentamente. Justo cuando estaba a punto de rendirse por completo, llegó a un pequeño claro rodeado de altos bambúes. En el centro, vio algo que llamó su atención: una diminuta cabaña de madera, lo suficientemente pequeña como para que un animal pequeño pudiera habitarla. ¡Qué extraño!, pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y alivio. ¿Sería posible que allí encontrara algún tipo de ayuda? Mientras Lola se acercaba lentamente a la pequeña cabaña de bambú, aún con lágrimas en los ojos pero con un rayo de esperanza en su corazón, se preguntaba si encontraría allí a alguien que pudiera ayudarla. Quizás aquí viva algún ermitaño que me oriente, pensó, sintiendo un leve alivio. Justo en ese momento, la diminuta puerta de la cabaña se abrió con un suave chirrido, y ante su sorpresa, apareció un anciano ratón, vestido con una larga túnica anaranjada. Lola jamás había visto a un ratón así en el bosque. Caminaba apoyándose en un bastón de madera, y su barba blanca, larga y tupida, casi tocaba el suelo. El ratón la observó con una cálida sonrisa y se acercó con calma. «Pareces perdida y afligida, pequeña amiga. Puedo sentir tu angustia desde mi cabaña. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Por qué lloras desconsolada?», preguntó con una voz suave y tranquila, que de inmediato infundió en Lola una sensación de alivio. Con esa serenidad envolviéndola, Lola le contó lo que le había sucedido. El sabio ratón escuchó pacientemente, asintiendo con comprensión mientras acariciaba su barba y mantenía los ojos cerrados. Cuando Lola terminó de relatar su historia, el ratón habló: «Ya veo, has pasado por mucho hoy. Pero no debes desesperar, joven tortuga. Las mayores angustias residen siempre en nuestra propia mente». Confundida por aquellas palabras, Lola preguntó tímidamente: «¿Cómo dice? Yo solo quiero regresar a casa. Tengo tanto miedo de estar aquí, sola y desprotegida». El ratón esbozó una sonrisa tranquila. El miedo y la ansiedad nacen del apego excesivo a las cosas. Te aferras demasiado a tu hogar y sientes que sin él estás perdida. Pero la esencia de la vida es el cambio constante. Debemos aprender a soltar y adaptarnos. Aunque Lola no comprendía del todo sus palabras, sintió una profunda paz en la presencia de aquel extraño ratón. Era como si irradiara una luz interna que calmaba su mente. Pero, ¿cómo puedo soltar si mi hogar es todo para mí? «Realmente necesito regresar», respondió Lola, aún preocupada. «Es natural que quieras regresar», dijo el ratón con suavidad. «Pero no lo lograrás si tu corazón está lleno de desesperación y turbulencia. Debes encontrar la calma y la fortaleza primero. De lo contrario, te extraviarás o te desmayarás en el intento». Habló con firmeza y cuidado, acercándose más a la tortuga. Luego, le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente varias veces. El pequeño ratón, que ahora Lola reconocía como un monje por su sabiduría y manera de hablar, comenzó a recitar un hermoso mantra. Con suaves movimientos de sus patas, el monje guiaba a Lola, y de inmediato, una maravillosa sensación de paz invadió su cuerpo y mente. Era como si una cálida luz brotara desde su interior, llenando cada rincón de su ser. Cuando abrió los ojos, Lola se sentía diferente. Una nueva calma la embargaba, y sus ojos brillaban con un resplandor especial. «Muchas gracias, honorable monje», dijo, emocionada. «No sé cómo explicarlo, pero me siento renovada. ¿Podría enseñarme más sobre esta técnica especial para encontrar paz interior?», preguntó con curiosidad. «Con mucho gusto, pequeña», respondió el ratón con una sonrisa. «Esto que has experimentado se llama meditación. Es muy útil para calmar la mente y ver con claridad las soluciones a nuestros problemas. Si la practicas a diario, lograrás serenidad y fortaleza». Lola ahora tenía una nueva esperanza. Quizás lograría regresar a su preciado hogar después de todo, gracias a la ayuda de aquel inesperado y místico amigo. Decidió quedarse unos días en la pequeña cabaña del viejo monje ratón, quien le brindó alojamiento y la instruyó en el arte de la meditación. Cada mañana, el monje guiaba a Lola a realizar una serie de ejercicios mentales y físicos conocidos como Tai Chi. Los suaves movimientos y las respiraciones profundas parecían alinear su cuerpo y mente, ayudándola a encontrar una serenidad que nunca había experimentado antes. También le enseñó a recitar mantras y a usar técnicas de visualización creativa para confrontar sus mayores miedos. Una mañana,
Después de disfrutar de algunas bayas de un arbusto cercano, Lola reunió el valor necesario para hablar con el sabio monje ratón sobre retomar su trayecto hacia su hogar. Estimado monje, no sabe cuán agradecida estoy por permitirme quedarme aquí, y sobre todo, por las maravillosas enseñanzas que me ha compartido, dijo Lola, haciendo una profunda reverencia. Gracias a ellas, he logrado confrontar mis ansiedades y ya no me siento tan desesperada como antes. Me alegra oír eso, pequeña Lola. La paz siempre comienza por dominar tu propia mente, respondió el viejo ratón, acariciando su larga barba blanca con una sonrisa de satisfacción. Quisiera intentar retomar mi camino hacia mi hogar en el estanque, continuó Lola, un poco insegura. ¿Tiene algún consejo para mí antes de partir de su cabaña?, consultó, sintiendo una mezcla de entusiasmo y nervios. El monje ratón sonrió de nuevo. Mi consejo es que confíes en el camino y no temas pedir indicaciones otra vez. Ahora vas más preparada, no dejarás que la incertidumbre te oprima gracias a lo que has aprendido sobre cómo aquietar la mente. Dicho esto, el sabio monje tomó un viejo amuleto que llevaba colgado en el cuello y se lo entregó a Lola. Toma este talismán para la buena suerte. Te protegerá en tu trayecto. Lola recibió el amuleto con gratitud, haciendo otra reverencia y prometiéndole al monje que lo cuidaría mucho. Luego, se despidieron con un cálido abrazo, pues el pequeño roedor se había convertido en un amigo muy querido para la tortuga. Así, Lola emprendió su camino de regreso, aún con pasos lentos, pero esta vez con una mayor firmeza. Cuando las antiguas ansiedades amenazaban con aparecer, cerraba los ojos y practicaba la respiración calmante que había aprendido. El efecto era mágico, rápidamente recuperaba su calma y su centro. Además, el talismán que le había dado el monje, con su pequeña brújula, le ayudaba a guiarse mejor y no perderse en círculos. Con calma y fe, pronto estaré en casa, se repetía Lola con mayor convicción a cada paso. Ya habían pasado varios días caminando en dirección al sol poniente, siguiendo el consejo del monje ratón y la brújula del talismán. Aunque aún no veía señales de su ansiado estanque, Lola ya no caía en crisis de angustia, gracias a las técnicas de respiración y meditación que practicaba cuando se sentía agobiada. Una mañana, mientras cruzaba con calma un sendero lleno de rocas, algo captó su atención por el rabillo del ojo. Algo se movía entre los matorrales. Sintió un escalofrío, pero respiró hondo y se armó de valor. Para su alivio, de entre las hierbas emergió una pequeña serpiente inofensiva. Lola pensó en seguir su camino, pero de pronto, la serpiente habló. Disculpa, tortuga. Noto que llevas un talismán muy especial alrededor de tu cuello. ¿Serías tan amable de decirme dónde lo conseguiste? Estoy buscando a un sabio monje que vive por aquí cerca, dijo la serpiente con curiosidad. Lola se sorprendió de que la serpiente hablara, pero recordó que en esa parte más profunda del bosque vivían seres muy particulares. Con gusto te llevo hasta él. Vengo de su cabaña. Es un ratón llamado Mank quien me lo obsequió, respondió Lola, indicándole el camino de regreso hacia donde había dejado la pequeña cabaña días atrás. El recorrido fue lento pero ameno, y tras un rato, llegaron a la cabaña del monje Mank. La serpiente agradeció profundamente a Lola por guiarla y se deslizó rápidamente hacia el interior de la cabaña en busca del sabio ratón. Lola se sintió tentada de entrar también para saludar a su querido amigo y contarle sobre el progreso que había hecho. Pero, respetuosa de su tiempo, decidió no interrumpirlo. En lugar de ello, siguió su viaje sola, confiada y en paz, sabiendo que estaba cada vez más cerca de su hogar. Después de una hora más de caminata, Lola se encontró con el colosal tronco de un árbol viejo que alguna vez debió haber sido alcanzado por un rayo. Desde su interior, se escuchaba una voz cavernosa que decía: a todos los viajeros se les concede un deseo si logran adivinar el número que estoy pensando, del 1 al 30. Lola, emocionada, no lo pensó dos veces antes de gritar 3, ya que ese era su número favorito. De repente, apareció frente a ella un enorme oso pardo, asombrando a la pequeña tortuga, quien casi cayó de espaldas. «¡Rayos! ¡Acertaste!», dijo el oso, un tanto molesto. «Está bien, dime tu deseo y lo cumpliré», resopló entre dientes. Lola, sin poder creer su suerte, pensó que quizás el talismán del monje tenía más poderes mágicos de lo que imaginaba. Así que, con entusiasmo, pidió su mayor anhelo: «Deseo volver instantáneamente a mi hogar en el estanque del bosque». El oso, con una expresión de extrañeza, soltó una risa tan profunda que hizo temblar los árboles. «Lo siento, pequeña,
pero eso está fuera de mi alcance. Este bosque es inmenso y mágico. Tendrás que llegar por tu cuenta. Desilusionada, Lola bajó las antenas. Vaya, qué deseo tan malgastado, pensó, sintiéndose ingenua. El oso notó su tristeza y, para compensarla, le ofreció unas bayas de un arbusto cercano para ayudarla en su travesía. Lola agradeció el noble gesto y prosiguió lentamente su camino, recordando las enseñanzas espirituales que había aprendido para no decaer. Tras el curioso encuentro con el enorme oso pardo, Lola continuó adentrándose en el bosque. Aunque se sentía más confiada, sabía que tarde o temprano llegaría un claro que le resultara familiar. Mientras caminaba por un sendero bordeado de altos árboles, escuchó voces que provenían de unos arbustos con enormes hojas. Sigilosamente, se acercó y apartó unos cuantos tallos para echar un vistazo. Grande fue su emoción al descubrir a un grupo de sabios monjes, ranas sentados sobre rocas planas en medio de un pequeño claro. Parecían estar meditando profundamente, pues ninguno de ellos abría los ojos ni se movía, permaneciendo tan inmóviles como estatuas verdes. Lola había oído hablar de estas peculiares ranas ermitañas, conocidas por habitar en cenotes escondidos del bosque, y que, según se decía, podían vivir cientos de años gracias a sus técnicas taoístas secretas. Animada, pero con sigilo, Lola se acercó al grupo de batracios y se sentó entre ellos en una roca desocupada, imitando sus posturas. Comenzó a respirar siguiendo el ritmo de sus infladas gargantas y a meditar en silencio junto a ellos. Pasaron al menos 2 horas sin que nadie se moviera ni emitiera el menor sonido. Lola se sumergió en un estado de quietud y calma interior que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando el monje rana más anciano y grande abrió repentinamente los ojos y miró a Lola fijamente. Los otros monjes también salieron de su meditación al mismo tiempo. «Veo que has aprendido bien el arte de la meditación a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga», dijo el jefe rana con una voz profunda. «Has logrado mantener la quietud y el silencio durante más de 2 horas sin vacilar». Los demás monjes asintieron en señal de respeto, y uno de ellos incluso hizo una breve reverencia hacia Lola. Sorprendida y halagada por los comentarios, Lola respondió con humildad: «Se lo debo a mi amigo, el sabio monje ratón de la cabaña de bambú, que me enseñó las primeras técnicas». «Ah, sí, Monk». «Lo conocemos bien, un gran maestro», dijo otra de las ranas con tono respetuoso. «Si tanto has avanzado bajo su tutela, no nos queda más que instruirte en los siguientes niveles sobre el control de la respiración para adquirir mayor templanza interior ante las adversidades», continuó el jefe rana. Los monjes entonces compartieron con Lola una serie de ejercicios respiratorios mucho más avanzados, así como acertijos mentales para probar su dominio de sí misma. Lola estuvo encantada de aprender tanto en un solo día. Cuando llegó el ocaso, las ranas le ofrecieron quedarse a pasar la noche entre ellos para resguardarse. Ella aceptó gustosa, muy agradecida por la hospitalidad y sabiduría de los monjes verdes. Antes de disponerse a dormir, el abuelo Batracio se acercó a Lola para compartirle un último consejo. «Has demostrado una determinación y templanza impresionantes para alguien tan joven, pequeña. Sigue confiando en tu instinto y no temas pedir ayuda de quienes vayas encontrando en el sendero de la vida. Verás que, si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos, hallarás tu destino». Lola agradeció profundamente el consejo del viejo monje, sintiéndose ahora mucho más confiada y optimista sobre su retorno al hogar. A la mañana siguiente, luego de despedirse de los sabios monjes rana y agradeciéndoles nuevamente por compartir su sabiduría, Lola retomó la marcha. Se sentía más fuerte e iluminada que nunca. Mientras caminaba por un sendero lleno de rocas, decidió poner en práctica los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para mayor concentración. Sin darse cuenta, el terreno comenzó a descender, y de pronto, Lola resbaló por un profundo barranco que apareció frente a ella. Rodó varios metros colina abajo, a pesar de intentar retraer sus extremidades dentro de su caparazón. Cuando finalmente se detuvo tras chocar contra una pequeña roca, estaba magullada y aturdida. Le tomó unos instantes reponerse, pero para su sorpresa, no tenía huesos rotos gracias a su resistente coraza protectora. Sin embargo, ahora enfrentaba el desafío de trepar la empinada ladera para salir de allí. Justo cuando pensaba que tendría que rodear el barranco para encontrar un camino alternativo, escuchó una voz que la llamaba desde arriba. «¿Estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio?». Alzando la vista,
Lola se alegró al ver al gran venado que la había encontrado días atrás. El venado la miraba preocupado desde el borde del barranco. «Mi buen amigo, el venado. ¡Qué alegría verte!», exclamó Lola. «Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí». El ciervo pensó unos instantes y respondió: «No te muevas, iré a buscar ayuda». Con un ágil salto, el venado desapareció bosque adentro. Lola esperó pacientemente alrededor de media hora, confiando en que su benévolo amigo regresaría por ella. Finalmente, unas pezuñas aparecieron desde la orilla del barranco, pero esta vez acompañadas por unas grandes garras. Para su sorpresa, junto al venado estaba su viejo amigo, el oso pardo que había conocido días antes. «Mi buen amigo el oso ha accedido a ayudarnos. Él podrá subirte más fácilmente en su lomo», explicó el venado. El fornido plantígrado comenzó a descender poco a poco, mientras el ciervo lo guiaba, indicándole dónde podía apoyarse. Finalmente, llegaron junto a Lola. «Súbete a mi lomo y agárrate fuerte», le indicó el oso. Lola obedeció, aferrándose con todas sus fuerzas al cálido y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó hábilmente, sosteniéndola con delicadeza sobre su espalda. Al fin, Lola estaba fuera del peligroso precipicio. No cabía en sí de alegría y gratitud, sobre todo al comprobar que en ese mágico bosque había tantas criaturas bondadosas dispuestas a ayudarla. Luego de despedirse de sus salvadores, prosiguió su recorrido con renovado ánimo. Más adelante, el paisaje comenzó a hacerse familiar. Los arbustos, las rocas y los helechos le resultaban cada vez más conocidos. Estaba segura de que pronto su amado estanque aparecería tras las laderas. Con emoción, apresuró el paso hasta que finalmente, al atardecer, divisó su ansiado destino, su adorado estanque. Lola no podía creerlo. Había logrado regresar gracias a su perseverancia y a todos los benévolos seres que había encontrado en el camino. Lágrimas de emoción brotaron de sus ojos. Al fin, estaba en casa. Al encontrarse nuevamente frente a las cristalinas aguas de su amado estanque, Lola sintió una inmensa satisfacción. Había logrado regresar. Lentamente se acercó a la orilla, contemplando el familiar paisaje con nostalgia y renovada apreciación tras su prolongada ausencia. Todo se veía tan hermoso e idílico como en sus recuerdos: los vibrantes nenúfares, los sauces llorones que se mecían suavemente y las aves acuáticas que jugueteaban por la ribera. De repente, Lola comenzó a escuchar varias voces preocupadas llamando su nombre. Lola. ¿Dónde estás? Regresa pronto. Te extrañamos. Conmovida, la tortuga se apresuró a buscar el origen de esas voces hasta toparse con un grupo de animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores. Para su sorpresa, no solo estaban su familia y amigos cercanos, sino también el mapache cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco, e incluso el petulante pavor real que casi nunca hablaba con ella. Todos parecían al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy. Ya estoy en casa», gritó Lola, agitando sus palolas conmovida ante tal recibimiento. Los animales no podían creerlo al principio, pero en pocos segundos la rodearon, dando saltos de felicidad. Lola, Val Vista. «No puedo creerlo», chillaban algunos. «Sabía que lo lograrías. Eres muy resiliente», decían otros. «Hay que hacer una gran fiesta de bienvenida para la pequeña viajera», propuso una mamá ardilla. Y así, todos rodearon efusivamente a Lola, celebrando su regreso al hogar tras tan prolongada travesía. Después de la emotiva bienvenida y la magnífica celebración organizada en su honor, Lola se reunió con su familia más cercana al atardecer. Les relató todas sus increíbles aventuras por el bosque, los peligros que enfrentó, así como los seres benévolos que la ayudaron en su viaje de regreso. Sus preocupados padres y hermanitos estaban tan impresionados por la odisea de la pequeña Lola que no dejaban de hacerle preguntas y pedirle que repitiera cada fascinante episodio. Y entonces apareció este enorme oso pardo de buen corazón, que junto con el venado, me ayudaron a salir de un profundísimo barranco del que había caído por accidente, contaba Lola con gran entusiasmo. «Eres toda una aventurera», exclamó su hermano mayor, asombrado. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga maravillosas historias que contar como tú», dijo una de sus pequeñas hermanas, mirándola con admiración. Lola sonreía, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo aprendido. Comprendió que al enfrentar peligros y pruebas con perseverancia, valentía interna, y mirando siempre el lado positivo de la vida,
uno podía convertirse en una mejor versión de sí mismo. Desde ese día, la pequeña tortuga se convirtió en un personaje muy popular entre los animales del bosque. Muchos acudían a escuchar sus historias de superación personal o a pedirle consejos para enfrentar miedos y situaciones difíciles. Gracias a lo aprendido de los sabios monjes durante su travesía, Lola compartía técnicas como la meditación y ejercicios de respiración, e incluso enseñaba Tai Chi. Poco a poco, se transformó en una especie de mentora espiritual, guiando a otros seres a encontrar su valor interior y paz mental. Uno de los que más la buscaba era Ardilla, que solía padecer de ansiedad por acumular demasiadas nueces y bellotas. Lola le enseñó útiles técnicas de meditación y la aconsejaba enfocarse siempre en el presente, sin preocuparse tanto por el futuro. La orientación que brindaba y sus inspiradoras fábulas para enfrentar miedos internos la hicieron ganar fama de consejera emocional entre los habitantes del bosque. Sin embargo, su creciente popularidad también atrajo recelo de algunos animales con intenciones menos nobles. Uno de ellos era Pancho, el astuto zorro. Fingiendo ser un devoto discípulo, en realidad buscaba sonsacarle a Lola los secretos de las hierbas medicinales y setas alucinógenas que había aprendido de los monjes durante su místico viaje. Afortunadamente, la prudente Lola nunca revelaba demasiado, pues siempre desconfiaba de las verdaderas intenciones del astuto zorro Pancho. Así, logró detectar las malas artes de algunos embaucadores y evitó caer en sus trampas. Sin embargo, una mañana, cuando Lola salía de su cueva dispuesta a iniciar sus rutinas matutinas de Tai Chi junto al estanque, una inesperada y preocupante conmoción ocurrió cerca de allí. Eran los mismos niños traviesos que la habían alejado de su hogar en el pasado. Esta vez, sujetaban con una red a la pobre mamá ardilla, que forcejeaba desesperadamente para soltarse mientras los infantes se burlaban de ella. «Lola, ayúdame, te lo ruego», chillaba la afligida roedora al ver acercarse a la tortuga. Los niños también advirtieron la presencia de Lola y, soltando a la ardilla sin querer, corrieron tras ella para atraparla. Lola sintió renacer aquel horrible sentimiento de pánico que experimentó en el pasado, cuando esos mismos niños la lanzaron lejos de su hogar. Aunque deseaba correr y esconderse, su instinto fue primero asegurarse de que Ardilla estuviese a salvo. «Rápido, vete de aquí, amiga mía», le dijo Lola. La asustada Ardilla obedeció y trepó velozmente a un árbol, poniéndose fuera del alcance de los revoltosos infantes. Lola logró escabullirse dentro de unos matorrales, y los niños, aburridos de no poder atraparla fácilmente, se marcharon rápidamente. Sin embargo, el incidente dejó a Lola muy consternada. ¿Cómo enfrentarse a los fantasmas de su pasado? ¿Debía vivir con el temor de que los niños regresaran, o había alcanzado ya la suficiente sabiduría interior para afrontar esas situaciones de otra manera? Pasó todo el día siguiente pensativa y callada, revaluando muchas cosas mientras observaba las nubes pasar lentamente sobre el estanque. Finalmente, una luminosa idea cruzó su mente, provocándole una amplia sonrisa. Sabía lo que debía hacer. Solo necesitaría la ayuda de sus buenos amigos del bosque. A la mañana siguiente, Lola convocó una reunión secreta cerca del estanque con sus amigos más cercanos: el venado, el mapache, la comadreja y el búho. Les compartió su plan para crear conciencia en los revoltosos niños sobre la importancia de respetar a los seres vivos del bosque. Luego de escuchar las sugerencias de todos, Lola les explicó su idea. «Queridos amigos, debemos tener compasión por esos pequeños humanos, todavía ignorantes del daño que pueden causar con sus acciones irreflexivas. Más que huir o temer, debemos darles una lección pedagógica impregnada de buenas intenciones». Los animales se mostraron muy interesados en el plan. Consistía en escenificar, durante la próxima visita de los niños, distintas situaciones del bosque donde se manifestara el sufrimiento de algunos de sus habitantes debido a las imprudencias humanas. Al día siguiente, los 5 traviesos infantes se acercaron al estanque, como solían hacer para jugar durante el verano, y el plan se puso en marcha. Uno de los niños atrapó desprevenidamente a la comadreja entre unos arbustos, causándole daño, mientras otros persiguieron despiadadamente a un cervatillo hasta acorralarlo. Incluso vieron cómo algunos árboles eran derribados por el implacable filo de un hacha. Los pequeños, al principio estupefactos, no sabían que todo era una actuación. El llanto del venadito y los quejidos lastimeros de otros animales parecían tan reales que pronto la congoja invadió los corazones de los niños, haciéndoles tomar conciencia del sufrimiento que podrían haber causado. Incapaces de soportar esa culpa, rompieron en un llanto desconsolado. Justo en ese momento, Lola emergió de su escondite y se acercó a ellos,
explicándoles conmovida que no debían sentirse mal, sino transformar ese dolor en aprendizaje. Les invitó amablemente a conocer y respetar a cada criatura del bosque que tanto amaban visitar para sus juegos. Con lágrimas en los ojos pero más calmados, los niños pidieron disculpas por su comportamiento pasado y prometieron ser más conscientes. Luego abrazaron con ternura al venadito, a los demás animales, e incluso a la sabia tortuga. Desde ese día, Lola observó cómo esos pequeños cambiaron positivamente su actitud en el bosque, volviéndose cuidadosos protectores de la naturaleza y de sus habitantes. La ingeniosa tortuga comprendió que el verdadero coraje no consiste en huir o esconderse ante las dificultades, sino en enfrentarlas con calma, sabiduría y buenas intenciones. Sabía que el entendimiento genuino podía germinar en cualquier corazón, si se encontraba la forma correcta de compartir nuestra luz interior. Actuar de esa manera no solo aliviaba el sufrimiento propio y el de los demás, sino que también nos convertía en mejores versiones de nosotros mismos. Esa era la verdadera magia de la compasión y la empatía. Gracias por acompañarnos en otro vídeo de sabiduría y conocimiento interior. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle me gusta. Comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan beneficiarse de esta reflexión. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encantaría seguir creciendo juntos en este viaje hacia la sabiduría y la paz interior. Nos vemos en otro vídeo, y recuerda, el verdadero conocimiento está dentro de ti. Nos vemos pronto.